¿Cómo están, amigos? Excelente día, tarde, noche, madrugada. Bienvenidos a la red de información digital. Es lo que hay. La temporada 2, el 2.0, uno de los programas de análisis que la gente espera con mucha emoción. Y nada mejor que tener en esta mesa a mi queridísima Adriana Dávila. Hola, amiga, ¿cómo estás? Y a mi queridísimo Manuel Díaz, que está un poquito lejos, pero presente, como debe de ser. Amigos, bienvenidos a Es lo que hay y vamos a tratar de que tengan ustedes un programa muy ameno. Hoy elegimos eh, un tema bastante viral, porque además se está convirtiendo en algo viral y es raro porque pensábamos que el dinosaurio ya estaba extinto, pero a alguien se le ocurrió resucitar al dinosaurio o por lo menos traerlo a la memoria colectiva. Y de eso vamos a platicar hoy, sobre eh, cuestiones que nacen a partir de un documental que se está proyectando de si el PRI ya llegó a su fin. ¿De verdad terminó el PRI? ¿O simplemente cambió de nombre y hoy la 4T es el PRI, la nueva versión del PRI, el PRI 4.0? Y bueno, hay una serie que se llama Crónica del Fin y la hace Denise Maker con una producción detrás de ella, con el acervo de videos de Televisa, que eso es lo valioso de ese documental, y entrevistas bastante interesantes, controvertidas. Una mezcla de opinadores en el documental que incluso son parte de la narrativa oficial y aparecen en un documental del PRI. Cosas muy interesantes que están ocurriendo. No vamos a hablar específicamente del documental, sino es a partir de este documental las reflexiones si la democracia de este país, pues, para empezar, si todavía existe y tenemos democracia, y contrastando con la democracia que teníamos cuando el PRI era la dictadura perfecta, según Vargas Llosa. Así que doy la bienvenida a mis queridísimos panelistas. Vamos a comenzar. A ver, es que yo creo que el tema, el fondo del asunto no es en esta comparación que pudiera parecer más simple de cómo se están dando las cosas, Miguel, Manuel, y quienes nos están escuchando, sino en algunas cosas que no han muerto. O sea, hay un sistema político que se implementó en México hace muchísimos años con un partido político que emerge desde el poder y que llegando al poder establece una serie de circunstancias que van generando costumbres y que hacen un sistema del que es muy difícil salirse. Entonces, la emisión de un documental de esta naturaleza no nos sirve solo para contar la historia de esto que ya pasó, de quienes lo conocen, sino para ir identificando si el sistema político que tenemos hoy ha cambiado. Y yo quiero empezar por decir eso. El problema de fondo no es si llega y gobierna un partido u otro partido, sino cómo un sistema político se arraigó de tal manera que no hemos logrado eliminarlo del ejercicio público y que además esos vicios hoy se potencializan con una nueva realidad nacional e internacional que tiene que ver con el uso de redes sociales, con algunas otras mecanismos que se lograron a través de las libertades conseguidas con el tiempo, que se fueron evitando, derribando todos esos límites. Y entonces lo que vemos desde mi punto de vista y lo importante de este proceso es identificar cómo el sistema sigue siendo exactamente el mismo de hace muchísimos años, por lo menos de los años 30, 40, 50, 60, 70 y hasta los 80. ¿Y por qué quiero decir esto? Porque es evidente que cuando llega Acción Nacional al gobierno, que fue en el año 2000, hay un proceso previo de lucha de años de muchos opositores y de muchos personajes dentro del PRI que entendían la democracia como una parte fundamental de mantener, llamémosle, escenarios o sistemas políticos activos, ¿no? O el sistema político activo.
Y eso no son concesiones de absolutamente nadie. Cuando te escucho a Miguel decir estas cosas de es que el PRI creó los programas sociales, es que el PRI creó, es que es el gobierno, es la forma de cómo gobernó el PRI, ¿no? Son cosas más que el PRI haya creado como tal, es más bien un partido en el gobierno que generaba y que actuaba como un partido único en el gobierno. Entonces, ¿cómo se crean todos estos elementos? Sí, hay un modelo de haber hecho un seguro social, hay un modelo de haber hecho programas sociales, pero después se fueron perfeccionando o mejorando o estableciendo mecanismos en donde la transparencia y la rendición de cuentas exigida a través de personas que desde la democracia creían que podían hacerse cosas, pues empezaron a crear ciertas instituciones y fortalecieron las instituciones y fortalecieron algunos otros mecanismos de participación. ¿Qué quiero decirte con eso? Que el problema de fondo es que cuando llega el PAN al gobierno, o ahora pensamos que el PAN que ya gobernó, el PRI que ya gobernó, el PRD que gobernó en la Ciudad de México y que ahora gobierna a través de Morena, porque básicamente su base electoral está ahí en Morena, pensamos que eso es un cambio de sistema y en realidad no es un cambio de sistema, es un regreso al sistema, es al contrario, fortalecer el sistema que ya teníamos. ¿Y con qué quiero decir esto? Los chavos que en ese tiempo nacieron, en el 2000, hoy tienen 25 años. Cuando Vicente Fox llega al gobierno, los chavos que nacieron en ese año, hoy tienen 25 años. Por tanto, esos chavos no conocieron de lo que tú estás hablando, de lo que vamos a seguir hablando, de lo que hablan en el documental, de muchas cosas, y les han querido hacer pensar que todo lo que se hizo previo estaba tan mal que hoy son este grupo salvador que va a llegar a implementar y que piensan que México nació a partir de ellos, pero es natural, reitero, por el ciclo de edad. Quiero concluir esta primera participación diciendo, es obvio que el conocimiento de los jóvenes de 25 años que solo conocieron a los dos gobiernos del PAN y que conocieron al nuevo PRI de Enrique Peña Nieto, desconocen una parte de la historia. Por tanto, hablarles a ellos en ese proceso para los proyectos que vienen, pues va a ser un poco complicado. Por eso la salida de un documental de esta naturaleza nos permite ir identificando las similitudes y el asentamiento de un sistema que no se ha terminado y que no ha muerto. Por eso, hasta el nombre, incluso del documental de El fin del PRI, sí, del partido, sí, como tal, pero no es el fin del PRI. Yo creo que es el regreso del PRI y del sistema cada vez más fortalecido, que se negó a morir y que además de que se negó a morir, nos deja hoy otras consecuencias durísimas de un gobernante tipo López Obrador que adiciona elementos de manipulación casi religiosa y que tendríamos que estar nosotros entendiendo para poder dar pasos adelante en los siguientes años. Es lo que hay. Pero lo podemos cambiar. Perfecto. Quiero empezar mi primera participación con dos cosas. Ok. Primero que nada, no le veo una disasociación entre toda la polémica y todo lo que se está hablando de este documental, varias columnas y todas las acciones de Alito para tomar protagonismo nuevamente y de alguna manera una maquinaria que ha empezado a lavar un poquito la cara, sobre todo ante esas generaciones que hablaba Adriana, al PRI. Al logo, un logo que era más valioso, como es el del PAN, quizás son los dos más valiosos, porque el de Morena es tan valioso como López Obrador como persona. Y tratar de rescatar un poquito las acciones buenas del PRI. Yo quiero marcar un par de diferencias. Bueno, primero que nada, la institucionalización del país comenzó efectivamente cuando el general Lázaro Cárdenas tiene una diferencia muy parecida a la que actualmente tiene la presidenta Sheinbaum con López Obrador. Y se empiezan a hacer las instituciones porque tanto él como Sheinbaum necesitan las instituciones. Ahorita, si algo detiene a Claudia, es esta destrucción que hizo Andrés Manuel de todo lo que nos tomó años en crear, que incluso él participó y pugnó por ellas. Muy concretamente, el INE, sin ir más lejos, y todo lo que deshizo, fue parte de un
una serie de personas que entraron del país para servir, que es la primer gran diferencia que quiero marcar entre ese priismo, nunca para exaltarlo, o sea, no, nunca podemos negar su corrupción, nunca podemos negar su autoritarismo, nunca podemos negar el 68, el 71, que curiosamente los fraudes a Conasupo, que curiosamente fueron los mismos personajes. Pero había una gran diferencia. Sí era lo que el presidente decía y sí era la hora que quería el presidente, pero tenía secretarios de Estado que buscaban cuadros preparados, no solo para colocarlos. Y eso hacía que las políticas públicas crecieran. Había un diálogo con la oposición donde pudimos ver grandes aportadores de opositores, incluso tipo Eberto Castillo desde la izquierda. Bueno, todos los panistas que contribuyeron muy concretamente, Castillo Peraza, Gómez Morín, toda esta gente que de alguna manera dialogaba con el régimen y los que lo combatían. Incluso ellos llegaron a tratar de crear un modelo de país que crearon hasta la izquierda. Si se fijan quiénes eran los principales promotores de ciertos movimientos, hoy en día ya se sabe que incluso los movimientos de Guerrero, de Lucio Cabañas y todos estos movimientos de la izquierda fueron alimentados por el PRI. Bueno, pues hay datos duros, ¿no? Desde el Frente Cardenista, desde el Partido Popular Socialista, y todas estas personas, todas estas batallas eran alimentadas de alguna manera por el mismo régimen, porque era un régimen que entendía que necesitaba contrapesos, democracia y autonomía. No bien implementadas, pero después de lo que hemos visto, pues era algo sumamente valioso. Yo cierro mi primera parte diciendo, aquí la pregunta para mí no es si hay que rescatar al PRI, no es que tenía el PRI, podemos pasarnos horas analizando y viendo lo bueno, lo malo, lo diferente de esa formación de instituciones. Aquí el problema es que el verdadero modelo presidencialista a la priista, como lo conocemos, y el sistema que heredamos se normalizó en México y los mexicanos sorprendentemente lo comienzan a extrañar. Es decir, la gran diferencia es que tú para sacar un permiso, pues sí, sabías que te iba a costar el 10%, pero era un permiso que tenía un estudio, un análisis, una base de por qué lo necesitabas detrás de él. Es decir, era necesario, no era burocracia por burocracia o compadrazgo por compadrazgo. La gente se acostumbró a la mordida, se institucionalizó, la gente se acostumbró a un modelo donde tú que tenías que quedar bien con Miguel, que era un líder de su comunidad, y Miguel quedaba bien con su líder político, y se iban armando estas redes como pirámides de las cuales hacían que el país funcionara. La gran diferencia ahorita que yo veo es, no hay más preparación que el presidente y sus ocurrencias. En este caso la presidenta, por lo menos el primer año, se vio demasiado ocurriente al permitir todas las reformas sin estudio, sin análisis que le dejó y que acordó con López Obrador antes de salir. Ahorita que vemos el rompimiento, le está costando mucho trabajo porque no hay instituciones. Entonces, tú tenías ese sistema que de alguna manera funcionaba. Y de alguna forma, que yo la veo muy clara, se quiere revivir la normalización del mexicano de cómo funcionan las cosas. Yo no tengo que cumplir con todos los requisitos para ningún permiso. Si conozco a alguien, es el México de hoy. Pero el México del PRI es, primero cumplo, disfrazo, escondo, y ya que tengo todo, ya tengo que conocer a alguien. Que por cierto, el panismo en los 2 sexenios que le conocemos, también lo hizo muy bien en el sentido de cumplir con los requisitos y tener los estudios, y fueron los que empezaron a institucionalizar, subirle el porcentaje a las obras, ¿no? O asociarse con los contratistas. Entonces eso es lo que yo empezaría a decir. A mí mi pregunta es, si México extraña, y en nuestra forma de entender la política, está este partido de Estado funcional contra este partido de Estado totalmente disfuncional. O sea, el tema es muy simple. Aquí, a ver, tenemos una figura presidencial que se implementó a través de López Obrador, incluso con el cambio de leyes,
y eso es importante decirlo, porque las reformas electorales que tuvimos en su momento después de Carlos Salinas de Gortari, establecían que no había que generar o que no había que haber promoción personalizada de ningún político que estuviera en el gobierno, ¿no? A grandes rasgos. ¿Y qué es lo que hace López Obrador en su momento, en su llegada? Retorna a los años en los que él se formó, en donde el que repartiera es el líder, ¿no? Y es ese mismo líder que establece y que maneja las emociones de un pueblo, e incluso así eran los discursos en su tiempo, de hablar del pueblo y el pueblo y el pueblo como ese ente que nadie conoce, que nadie sabe que está ahí, pero del que hay un sentido de pertenencia de cierta clase social y de ciertos grupos sociales que de una u otra manera se sentían identificados con alguien que decía nunca volteó a verlos. Pero yo vi varios elementos en los que, por ejemplo, se hacían nuevas calles en Nesa o se hacían nuevas calles en algunos lugares del Estado de México y la gente salía a decir es que nunca nos habían volteado a ver, ¿no? Estoy hablando desde ese tiempo. Es obvio que hoy, cuando tenemos un presidente cuando tuvimos un presidente como López Obrador y una presidenta como Claudia Sheinbaum, todo gira en torno a esos símbolos. Hay una foto de cuando hace la contramarcha respecto de la defensa del INE, recordarán, ¿no? Entonces le sacan una foto rodeado de gente como este Mesías que es celestial y que todo va en torno de él. Lo mismo están haciendo con Claudia, la sacan en ese tema de si abraza o no a alguien, si besa o no a alguien, que no es una costumbre distinta que tienen efectivamente muchos políticos. Pero insisto, el sistema como tal está basado en la figura de una persona, entendiendo también algo natural, que las personas no siguen causas, sino líderes con causas. Y bajo esta circunstancia, pues López Obrador terminó siendo este ejemplo, Claudia hoy es este ejemplo, pero como nunca, la etapa neoliberal a la que ellos se refieren despersonalizó, no así Carlos Salinas de Gortari, pero sí con Cedillo, despersonalizaron el proceso político. Es decir, le dieron prioridad a lo que Manuel explicaba en su primera parte, que es la política pública. Y la política pública que tiene reglas, que tiene ciertos elementos de medición, que tiene indicadores, que hay, por eso le dicen que son tecnócratas, porque de una u otra manera es la parte técnica que mide el avance o el desarrollo de las cosas. Y vaya, hoy se plantea que eso no está, que eso no es necesario, porque esa forma de extrañar a esos tiempos en donde todo era a través del que mandaba, del que decía, de la figura presidencial, de que nadie se le ponía al presidente, regresó. Y claro que tenemos un presidencialismo cada vez más exacerbado, y por eso tenemos una mañanera como un elemento adicional de comunicación que antes no se hacía, pero que tiene que ver básicamente con estar permeando a través del uso de otros mecanismos de comunicación que antes tampoco había en la sociedad. Y plantear eso, pues es evidente que nos tiene en una circunstancia bastante complicada, porque además hoy, ante lo que ya conocimos, la comparativa puede ser, ya la puedes dar con datos, aunque la narrativa oficial sea distinta, ¿no? Y los datos nos arrojan una realidad durísima. Es más, en la última encuesta que se le da a la presidenta, que salió apenas la semana pasada de la presidenta, se habla de que la gente no está contenta en materia de seguridad, la gente no está contenta en materia de lo que está incluyendo con sus bolsillos, las personas no están contentas con el tema de sus empleos. Ah, pero qué popular es la presidenta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo está a través de la figura de esa persona, o como estuvo en su momento a través de la figura de López Obrador, que se hizo un mito, ¿no? Como, déjenme hacer una comparación, pero bueno, la semana pasada tuvimos nosotros un programa en donde Joaquín Nazón, un líder religioso, pues hace propios prácticamente la manipulación de una serie de personas a través de la fe. Pues aquí también hay un dogma de fe a través de la política, ¿no? Es un dogma político que lamentablemente nos tiene en las condiciones en las que nos tiene. Sí, pero primero, perdón una vez más, sí me escuchan, es importante muy para mí bien. saber que estoy siendo escuchado, porque yo lo escucho un poquito distorsionado. Fuerte y claro. Ah, perfecto, perfecto. Es que, digo, va a sonar odioso, pero pareciera priista o panista que estoy en un castillo, pero estoy en un castillo que tiene muchos problemas de señal. Aquí en Ribera del Duero.
como si hubiera sido beneficiado de estos partidos políticos, pero no. No, yo insisto, Miguel, Adriana, que es una normalización de cómo vemos los mexicanos la política también. Entendemos este sistema triangular que es el que estoy tratando de explicar. Y esta transformación del PRI, que hoy en día se habla mucho, ¿no? Que comienza con la institucionalización que se trató de hacer desde el principio, después los principios de Reyes Heroles, después viene toda esta transformación hacia las instituciones, la necesidad de democratizar al PRI, atiende a una realidad mundial donde hay una tendencia, de alguna manera, a, a tener instituciones fuertes que el mismo presidencialismo necesita para fortalecerse. Y no dejaba de ser lo mismo tener una institución que te da el aval para una política pública, donde consultabas a los expertos, que simplemente levantarte un día y decir, quiero hacer un tren transísmico, porque quiero competirle a Panamá, sin un estudio, ¿no? Y incluso se las compramos todas y llegaba, y era muy distinto. Ya llegamos al punto, creo que el colmo, lo más grande que hemos visto del cinismo es lo que acaba de pasar con la declaración de Adán Augusto, ¿no? De ex senador, ex gobernador, ex secretario de gobernación del presidente inmediato anterior, líder del partido opositor en el Senado, confesar con un cinismo que le cobró casi $4 millones a sus contratistas por honorarios. O sea, ya no solo acepta eso, acepta aparte que no declaró impuestos en medio de la campaña contra Salinas Pliego por no pagar impuestos. O sea, ya llegamos a ese punto de cero rendición de cuentas que por lo menos en el viejo PRI, incluso en el PAN, era el cuidado. Yo platico con periodistas que nos comentan hasta la fecha, tú antes tenías que irte 5, 6, 7 actas constitutivas, 8 empresas, estudios, permisos, para poder encontrar si hubo corrupción. Hoy en día, simple y sencillamente, ves la primera empresa a la que salió del contrato y es una casita en Nezahualcóyotl. No traigo nada contra Nezahualcóyotl, pero es una casita que ni siquiera tiene timbre afuera, que simplemente la pusieron y el representante legal es un vecino que iba pasando por ahí, lo pusieron, y esa empresa tiene contratos a veces de miles de millones de pesos. O sea, ya se perdió ese pudor institucional que había y esa medición de la que hablaba Adriana, porque para mí son ese periodo del que hablaba, donde viene la ideología, donde viene la institucionalización, viene la corriente democratizadora y luego viene la tecnocracia que efectivamente viene a medir, también dejando mucha gente fuera, causando muchos daños. No estamos hablando de eso. Y llegamos a este punto donde se van los mismos priistas, simplemente se cambian. Pero ¿qué priistas son los que se cambian? ¿O qué prianistas? Porque también se fueron del PAN, también se fueron del PRD. Se cambian los que no entendían este modelo de país que tenía que dar primero resultados y construir el pastel y después atascártelo. Ahorita se lo atascan, por eso tienen que endeudar al país. Ahorita se lo atascan con la suerte de que tienen el turismo al nivel más alto sin una sola política pública, que no sea las del pasado, que te diga cuál es la atracción de turismo. Se atascan con los excedentes, por eso están yendo tras la nueva ley aduanera, que es una verdadera locura, porque siguen pensando que el exceso de exportaciones es resultado de magia, sin entender que es una política pública que se abrió a partir de la entrada en vigor de México al GATT y del Tratado de Libre Comercio, que ha hecho que hoy en día nuestra fuente principal de ingresos sean las exportaciones. Entonces, sin entender cómo funciona el país económicamente, se fueron todos esos periodistas que solo entienden de el apañamiento político y de la política electorera. Por eso te crean los siervos de la nación, por eso te crean todas estas estructuras que hoy en día movilizan una cantidad importante de ciudadanos y endeudan al país sin importarles, pero no se hace ningún tipo de avance en la materia que quieras. En educación, no tenemos que repetir que tenemos 1.500.000 jóvenes que no se inscribieron porque no se les dio la gana, infraestructura carretera, el presupuesto más bajo de la historia, bueno, de salud, ni hablemos, la destrucción que se ha hecho de nuestro sistema de salud y nuestro abasto de medicinas es algo verdaderamente criminal, pero
eso sí, una maquinaria propagandística muy fuerte que pretende tener una ideología cuando es una clara contradicción su no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, es una clara contradicción en las realidades, pero siguen poniendo la propaganda sobre los resultados. Y por lo menos en el PRIAN de antes, y volviendo al documental y volviendo a lo que se extrae del PRI, por lo menos primero tenías que tener el pastel razonablemente decente y tenías que tener mucho cuidado en que no te fueran a agarrar, porque la institucionalidad que tenía el país le servía al presidente para poder actuar. Si se fijan, el Quinazo, el Raúl Salinazo, cuando metieron el Bester Gordillo a la cárcel, todo tuvo fundamentos, por lo menos, en la ley del Estado de Derecho. Quizás salvo el mismo Cedillo, salvo las extradiciones express que hizo, todo lo demás tenía fundamento. Hoy en día es mera ocurrencia. Entonces, ni extraditas a nadie, deshaces y destruyes la Suprema Corte, y pues no, yo no coincido que el PRI volvió, ojalá hubiera vuelto, ojalá hubiera vuelto, era una porquería, pero esa porquería es mejor que esto, que no tiene ningún sentido. Pero viene mi pregunta, y aunque me salga del guión que nos mandó nuestra priista de closet, dictadora, ella sería o sea, Echeverría se quedaría fresa junto a ella en cuanto a su autoritarismo. López Portillo le hubiera aprendido mucho, que es nuestra compañera Adriana Dávila, que para el público que está aquí, pues sí, o sea, nuestro jefe es Miguel, pero la verdadera jefe es ella. Sí, claro. Ahorita viene este gran problema, que es lo que tenemos que entender. Y así como decimos que quizá la ventilación de los hijos de Andrés Manuel y su exceso de gastos y locuras después de ser austeros, así como se está ventilando a Udán Augusto, como dice la compañera Dávila, se sopla y se alimenta de este palacio. Yo no dudo que toda esta recuerdo de la historia, lo mencionó Adrián en el principio también, hacia estos jóvenes que hoy en día están llegando a los puestos de poder, están llegando nuestros hijos a tener control de las empresas, a empezar a incorporarse a la fuerza de trabajo, sea para recordar que se necesitan de estas instituciones. Porque lo que sí es cierto es que los carniceros de hoy serán las reses de mañana. Esto, como bien lo dice nuestro amigo Raúl Flores, en política es el único juego que te garantiza revancha. La presidenta hoy no puede actuar porque le dejaron al ejército enfrentado a la marina, le dejaron a la fiscalía enfrentado al poder judicial, le dejaron un poder judicial servir, pero que no sirve de nada. Ya estamos viendo el tipo de resoluciones que está dando. Incluso le revertieron la ley minera a Andrés Manuel López Obrador. Son una resolución que hizo el propio Andrés Manuel. Un López Obradorista se le echó para atrás, unos ministros López Obradoristas se le echaron para atrás. ¿Qué estoy diciendo? Claudia, la presidenta, que yo no dudo que tenga una voluntad de tratar de hacer algo por el país, no puede porque le destruyeron sus instituciones. Y este institucionalismo que viene del PRI y todo este recordar de la historia, quizá para eso vaya a servir, para ayudar, si no a esta presidenta, a quien siga, a poder tener una gobernanza necesaria para que el país mejore y para que nuestro país no solo mejore, sino vuelva a tener efectos productivos más allá del endeudamiento y de lo que nos viene por suerte, como lo dije, como es el turismo, como son las remesas, como son las exportaciones, como es el dinero del narco. Eso, y la deuda, obviamente, eso sostiene al país, pero no durará mucho tiempo porque es como darle a tu hijo 10 tarjetas de crédito ilimitadas y decirle vete a gastar. Eventualmente se acaba y eventualmente se tiene que pagar. Y yo creo que eso ya lo entendió la presidenta. Yo quisiera hacer solo, ni siquiera precisiones, porque creo que aquí finalmente es el punto de vista de cada uno de nosotros, sino un poco plantear porque yo sí pienso que el retorno del sistema político de los 70s, 80s regresó. Y nada más déjenme además personificarlo, porque no debiera ser, ¿no? Cuando no le pone nombres, pues las cosas no son buenas, pero creo que vale la pena hacer. Miren, los funcionarios que hoy están ocupando cargos importantes, y no me refiero solo a Manuel Bartlett, sino a ciertos funcionarios relativamente de nuestra rodada, es decir, de los 50 y más, ¿no?
que están ahí, son funcionarios herederos del poder de ese tiempo. Y voy a poner algunos datos. Zoé Robledo. Zoé Robledo es el nieto de un exgobernador priista, amigo de López Obrador en su momento, y ya a través de la herencia es Zoé Robledo como una nueva generación, entre comillas, pero con las mismas costumbres del sistema al que él estuvo acostumbrado, ahí están. Voy a darles otro nombre. Lorena Cuellar, la gobernadora de mi estado, es la nieta de dos gobernadores paterno-materno, criada, nacida, formada en el PRI, ella priista toda la vida, y hoy siguen este proceso, muy cercanos en su momento a Carlos Salinas de Gortari. Lo mismo tenemos otros ejemplos en ese mismo sentido. El propio Arturo Ávila, hijo de un empresario, para hacer no solo referencia a la clase política, sino al grupo de empresarios que también tienen su parte y que juegan ahí. Su padre, beneficiario de estos grupos que llega, se instala y acostumbrados a estas faramayas naturales, o el sindicalismo representado a través de Pedro Aces, y ahora su hijo, que es también diputado en la Ciudad de México. Pero vemos no solo ese proceso, sino muchos otros en los que yo no entré en una discusión de si el PAN lo hizo mejor o peor, porque creo que ese es motivo de otro análisis, y con gusto también daré mi opinión, que además no tengo problema en darlo, pero sí lo que creo es que hay una diferencia sustancial de demócratas dentro del propio sistema, de personas técnicas y profesionales en la administración pública dentro del propio sistema que intentaron hacer cambios. Y esos cambios se dan a través incluso de algunas leyes. ¿Y qué leyes pueden ser? Bueno, tuvimos un tema de un 3 de 3. El tema de la transparencia, por ejemplo, ¿no? De que tú puedas dar tu declaración patrimonial como servidor público. Nosotros dimos declaración como servidores públicos porque había una ley que te obligaba a hacerlo. Y entonces pareciera ser que todo ese proceso de avance se detiene porque hoy Adán Augusto, con la mano en la cintura, dice, pues se me olvidó declararlo, pues estoy en mi derecho, ¿no? Si quiero o no quiero hacerlo. Y con la mano en la cintura, si quieren, no declaran absolutamente nada porque saben que no va a pasar absolutamente nada, ¿no? Y por eso destruyen el instituto. Te voy a hacer un paréntesis que creo que abona lo que estás diciendo, Adriana, y es insistir un poquito en lo que venía diciendo. Tú puedes mencionarme a quien quieras, a un priista, a un panista, a quien quieras. Lo que cambió al destruir las instituciones es que ya no tienes que dar resultados porque ya no están las instituciones que te hacían Correcto. responsable y que te iban a seguir y que te iban a medir tu desempeño. Entonces, de nada sirve el mismo Bartlett, que tú y yo lo vimos trabajar como loco en un avión, yéndose en clase turista, y de aquí para allá yo me lo he encontrado varias veces en vuelos. De nada sirve que trabajen, de nada sirve que traten de hacer cosas, si al final va a decir Andrés Manuel López Obrador, se acaban las subastas energéticas y les amarra las manos. Me hacen una refinería sin estudios, sin planeación, que no funciona. O sea, a lo que voy es, al no tener los medibles, ponle el nombre que quieras. Mientras que el PRI de antes o del régimen que estábamos hablando, que incluye al PAN, perdón, y con eso termino, tenías forzosamente una política pública escrita, medida y que tenía que ser ejecutada. Donde no nos gustaba, por supuesto que no, pero hasta para construir tu casa, las reglas estaban claras. Hoy en día, ¿cuáles son las reglas? Nadie las sabe. Bueno, es que es justamente lo que yo estaba intentando plantear. Por eso creo que el tema no es el asunto de echarle la culpa a un solo grupo, sino el avance y la evolución que tuvimos durante mucho tiempo, pero las costumbres que se arraigan en el tema de la no transparencia, en el tema de la no rendición de cuentas, en el tema del presidencialismo absoluto, porque estamos hablando solo de un proceso, Manuel, y ese proceso se da, por ejemplo, en términos electorales a partir del 88, lo cual no significa que antes no hubiera habido luchas electorales importantes. Incluso el documental plantea muy bien lo que sucedió en Chihuahua con los triunfos nuevos de Pancho Barrio, o en su momento cuando fue en Baja California con Ernesto Rufo, ¿no? Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que dentro del propio sistema había personas que entendían que tenía que haber reglas para progreso del país,
¿no? Y de ese mismo, por eso no creo que tenga que ver con las personas. Es más, yo escucho en el documental y escuchaba a Miguel hace rato decir, es que cuando llega Zedillo, por ejemplo, ¿no? Zedillo acabó con el PRI. Y cuando escucho el documental y la gente está enojada porque Zedillo acabó con el PRI, yo lo que digo es, no, pues Zedillo no acabó con el PRI, o sea, el PRI lo que generó como institución, no estoy hablando de personas, es otra cosa, ¿no? Pero como institución, lo que Zedillo decidió era hacer su función como presidente y no jugar el papel de jefe de partido, que es lo que regresa con mucha fuerza hoy con Andrés Manuel López Obrador, que toma la decisión de ser el presidente de Morena, el jefe de partido y regresar al tiempo de este proceso en el que nada pasa si no está en la presidencia. Que es cierto que viene una dinámica internacional, mundial, de populistas. Sí, eso es cierto, también hay un cambio adicional, pero el modelo como tal es el que no se ha ido. Por eso me llama la atención a mí cuando sale este documental respecto de por qué queremos pensar que el PRI como tal, a través de Alito, ¿no? Es el que ya se fue, ya no está. Pues no, no está, pero está Morena. El sistema no ha cambiado. Y para mí eso es lo rescatable de todo lo que estamos viendo hoy. El sistema que empezó a cambiar sufrió un revés terrible cuando llega López Obrador a la presidencia. Y sufrió un revés terrible de avances que parecían importantes y que hoy, voy a poner un dato, el más simple que si quieren, pero que tiene a la ciudad vuelta un caos. Las inundaciones en la Ciudad de México, en Iztapalapa y en algunas otras partes de la Ciudad de México que son terribles, que no son las primeras, ¿no? Y el argumento de la presidenta, por ejemplo, en esta misma semana es, no, ¿a poco Morena tiene la culpa de las lluvias, de que llueva y de que se inunde Madrid? Pues nadie está diciendo que Morena tiene la culpa de las lluvias. Lo que se está diciendo es que 30 años de gobiernos similares a los de López Obrador en la Ciudad de México mantuvieron sin hacer política pública porque eran tuberías. La ciudad es el mejor ejemplo de que no le invirtieron a la revisión del drenaje, que no le invirtieron a la mejora de las calles, a los alcantarillados, a lo que no se ve porque eran fierros. Le invirtieron al tema del programa, porque es cómo van cambiando la mentalidad y la dependencia de las personas. Entonces, ese es el gran riesgo que Adriana, tenemos. sí, no, podemos señalar todo lo que quieras. Perdón, Miguel, que me salte otra vez, pero tú sigues diciendo o sigues sosteniendo, cosa que me parece correcta, que me parece correcto que lo sostengas. Sigues diciendo que el régimen no ha cambiado, se ha evolucionado. No, perdón, yo creo que se destruyó el régimen como tal, porque pese a que no me gustara y que yo crecí diciendo muere el PRI, muere el PAN, y que yo crecí en la calle odiando a los políticos y todo lo que quieras, había política pública, nos guste o no nos guste, y ya se destruyó. Hoy en día, a mí me puedes dar el puesto que quieras, donde quieras, y no tengo ningunas bases de gobierno para ir a tapar un bache, para ir a hacer cualquier tipo de política pública, porque ya perdimos no solo la ideología, porque, a ver, o dime, el prismo tenía su base en el nacionalismo revolucionario. El PAN tiene su ideología en el bien común, Humanismo o político. trata de tenerla, ¿no? Pero tú dime cuál es la ideología de la 4T. ¿Cuál es? No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. ¿Cuál es? O sea, ¿qué modelo de país? Se quejan mucho que la oposición no tenemos identidad. ¿Me quieres decir cuál es la identidad de la cuarta transformación? No hay. No, Que no hay, a ver, que un Manuel, día eran pero es abrazos, que no no. balazos. Y Espérame, pero no estamos hablando estamos hablando de lo mismo. La forma de cómo decirlo es otra cosa, pero estamos hablando de lo mismo. Yo que te estoy diciendo que el sistema regresó. Lo que te estoy diciendo es que es yo que digo hay que que no. separar. Yo Espérame, digo que yo ojalá digo hubiera que sí. regresado. No, Hasta López no, Portillo dio espérame. mejores Estoy números. hablando del sistema de los 70. No estoy hablando del sistema tecnócrata al que se quejan tanto ellos. No, No tú estoy lo que hablando de quieres es Cedillo. oponerte. No, yo lo que te estoy diciendo es que no se ha ido. Ahí están. ¿Pero qué regresó, Adriana? ¿Qué regresó? La Dame un falta de ejemplo transparencia, tácito de qué la no regresó. rendición de cuentas, eso es lo que regresó. No. La no rendición, Perdóname, la falta de transparencia.
pero hasta en los 70s, que fue el peor de los peores PRI ¿Dónde? ya dentro de la Dime qué modernidad, mecanismos de tenían transparencia más había en los rendición de 70s. cuentas que ahorita. No, Sí, pero ustedes siguen hablando de gente y yo sigo hablando de instituciones y de país. no. No, es que no veo dónde, o sea, No, lo que pasa, regresaron las formas. No, perdón, Manuel, que te interrumpa, pero es que no. Estamos hablando de nombres porque son los ejemplos que te permiten identificar el retorno. Pero es el proceso institucional ahí, el proceso del rompimiento de las instituciones ahí está. Es que no estamos diciendo que no hubiera avances en los que tú también planteas. O sea, yo estoy consciente de que hubo mejoras, insisto, con demócratas adentro y con personas que daba batallas afuera, por los motivos que tuviera. Y por eso había este proceso. Pero nada más. Ahora, ese retorno de esos años llegó. Bueno, yo hablo de los 70s porque es en la fecha en la que yo nací y es lo que yo conozco, yo ubico. Por supuesto que la historia te enseña que hay otros elementos adicionales previo a los 70s en donde la participación del ejército era todavía mucho más fuerte, por ejemplo, pero eso ya regresó. Hoy el ejército tiene un poder importantísimo, fundamental, económico, durísimo. Sin ninguna regla. A ver, ¿quién gobernaba este país a partir claro. Ellos, los generales? Los generales, claro. Los generales decidieron hasta que entraron los ciudadanos y los generales seguían del poder en esta nomenclatura que se fue creando. Oigan, me voy a volar una que van a decir, sí se pasó, pero yo les podría apostar que la nomenclatura fue la que mató a Colosio. Y es la nomenclatura la que derribó el avión de Carlos Madrazo, el papá de Roberto Madrazo. Porque siempre había un choque en avances del PRI. Carlos Madrazo traía un avance. Y quizás hasta de Camilo. Pero, sí. pero no podemos argumentar que el rol del ejército de antes, por más que era un instrumento y un brazo, hoy en día el ejército es otra cosa. O sea, ojalá fuera Manuel, el de antes. No, Manuel, lo que pasa es que el acceso a la información, hoy nosotros tenemos una ventaja, déjame decirlo, nosotros como generaciones. Primero porque estamos inmersos en el análisis de lo que hoy sucede, pero también porque gracias a los procesos de mejora de muchas cosas, podemos tener acceso a la información que antes no teníamos. Es decir, hubo cosas, o sea, nosotros, ¿qué se cuidó en ese proceso, en ese tiempo? Pues las formas, ¿no? Las formas se cuidan, que alguien dice en política, la forma es fondo. Sin embargo, es como si levantaras una alfombra y debajo de la alfombra hubiera mucha basura. ¿Qué creo yo que sí es distinto y que fue bueno? A mí me parece fundamental entender el papel de algunos actores que pueden o no caernos bien. Y yo se los decía, que por eso me acusaron ustedes de, es que extrañas al PRI. No extraño al PRI, pero me parece fundamental el papel de Zedillo. O sea, ¿por qué? Pues porque es lo que nosotros queríamos como ciudadanos es, oye, un presidente que no se meta en el proceso electoral, que haya procesos. Ojo, y déjame decirte, Miguel, yo estoy consciente de que los patrones que se repitieron, incluso en gobiernos del PAN, son los que le han hecho tanto daño a la clase política y tanto daño a este país, que evidentemente hoy es muy difícil que se recupere la confianza en los actores nuevos que puedan venir, pero también es cierto es que hay hoy un peligro mayor. Nuestra generación está ya, pues si no de salida, pero ya tiene una vida, llamémosla, relativamente hecha, y no es que no importe, pero las generaciones, y por eso ponía el ejemplo de los 25 años, de los 30 años, de los 20 años, lo único que conocieron los 25 fue los gobiernos que no les permitieron, es decir, cuando ellos llegaron, cuando ellos nacieron, ya estaban muchas de las cosas, ya se habían construido. Por tanto, hoy, para esta generación es más fácil decir que todo se vaya a la basura porque lo que Morena está haciendo es perfecto. Y eso va a truncar el futuro de muchas de esas generaciones. Las generaciones que quieren estudiar, las generaciones que quieren progresar. Entonces, la verdad es que el problema más importante que nosotros tenemos hoy como país es cómo le contamos la historia a los jóvenes hoy y cómo se les puede dar elementos para decir, oigan, no, este país no se creó cuando llegó Morena. Wow. Bueno, yo cierro diciendo que respeto y escucho y aprendo como siempre de todo lo que han dicho. Yo no veo ese regreso y simplemente pregunto
la familia más poderosa, el general más poderoso, el priista, expriista o expanista, ahora morenista más poderoso que puede existir en el régimen actual, incluida la presidenta, no tiene, al no tener instituciones que regulen, no tiene capacidad de acción, no tiene capacidad de nada. Hemos visto gente de catálogo como un Marcelo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cero impulso a cero políticas y pura payasada estuvieron haciendo porque el presidencialismo no lo dejaba hacer nada, pero no lo dejaban hacer nada porque iban destruyendo sistemáticamente todas las instituciones. Y de quien lo quieras ver, soy Robledo en el PRI, perdón, en el Seguro Social, por más que trataban, le dijeron, así tú destruyes el sistema de abasto de medicina, y se destruyó y no lo reemplaces con nada. El ejército, ¿qué línea? Aquí tiene sus contratos porque se le ocurrió un güey que vas a manejar tu aduanas y tú vas a construir carreteras y tú vas a hacerte un aeropuerto. Cumplieron su labor como lo hicieron, pero sin poder hacer ningún aporte que hacía el priismo y todavía mejor el panismo, porque es impresionante cómo mejoraron incluso los programas sociales los panistas, ¿no? También hay que reconocérselos, aunque no sean santos de nuestra devoción a este programa, con dos priistas y con una persona opositora a todo, hay también que reconocer eso. Dentro de la Sí, institucionalidad, incluso el panismo mejoró el país. El problema ahorita es al no haber institucionalidad, ni la persona más poderosa ha podido actuar dentro de las instituciones para cumplir su función. Y por eso tienes que los hijos resultaron poderosísimos y por eso tienes un Adán Augusto que resultó poderosísimo en todo, menos en gobernanza, en todo, menos en legislar. Se dedicaron a cumplir ciertos caprichos, pero no a construir país y por eso estamos en el bache que estamos, que va a ser muy difícil regresar. Concluyo, no volvió el PRI, en mi muy modesta opinión, ojalá hubiera regresado. Cuando regresen las instituciones, regresará el PRI, quizá con ese autoritarismo, sí, porque estos núcleos de poder y estas estructuras de las que hablan son fuertes. Pero hoy en día, que me digan que una de ellas tiene capacidad propia, ni los Monreal, a quien me digas, no hay, y por eso estamos viendo la posibilidad incluso de un conflicto social armado en México, porque cada quien está jalando para su lado y llevando agua a su molino. Con esto concluyo. Muchas gracias. yo concluyo, Miguel y Manuel, respetando lo que ustedes dicen, es que le estamos atribuyendo al PRI el logro de la forma institucional, porque lo traen en el apellido, pero los logros institucionales fueron a través de déjenme decirlo, ni siquiera voy a hablar de partidos, voy a hablar de las personas que se atrevieron a ser demócratas en un país autoritario en su momento, de las personas que entendieron que había algo más allá que más Estado, que entendieron que debía haber más ciudadanos y menos Estado. Yo creo que eso es lo que hoy tendríamos que estar peleando todos para este regreso de las instituciones a través de la lucha ciudadana. Yo no se lo atribuyo a la clase política, se lo atribuyo a clase política consciente, muchos de ellos, con ciudadanos cada vez más interesados en participar en su país porque no aguantaban parte de esos abusos, ¿no? Y creo que eso es lo que tendríamos que estar peleando hoy. Y lamento muchísimo, la verdad, que hoy tengamos un gobierno como el que tenemos, que no comprenda que el poder, porque tomando tus palabras, Manuel, cuando dices, ni las personas más poderosas han podido hacer los cambios, no han querido hacer los cambios. Las personas más poderosas deberían asumir el costo de decirle no a quien los puso y asumir el costo de regresarle a este país la forma institucional, porque para eso tienen el poder, sino para qué fregados lo quieren. Oye, dejo también sobre el tema. Muchos de los que ahí aparecen son colosistas. Muchos. Sí. A mí hasta dije, bueno, ahí está Federico Arriola, adiós. Por cierto, Cedillo y Felipe no participan tanto, ¿no? Yo ya di mi punto de vista para esa pregunta, insisto, y quizá quieran hacer, o quizá Claudia quiera hacer algo como lo que hizo Cedillo, un rompimiento para una reconstrucción. Y quizá alimentar esta idea permita abrir este tipo de debates, porque todos estamos hablando de alguna manera de las bondades y no de los autoritarismos y las represiones y todo lo que vimos en el PRI, que hizo la base de los nuevos multimillonarios. Estamos hablando de lo que permitía que un país funcionara de cierta o mal funcionara de cierta manera.
Y eso lo va a contestar solo el tiempo, Miguel, Adriana. Solo va a contestar el tiempo, porque es una pregunta muy interesante. ¿Por qué ahora y para qué? Ninguno de los tres, ni ninguna de las columnas que he leído, ni ninguno de los programas que he visto que se habla de este documental, piensa que es casualidad o piensa que de repente se les ocurrió hacerlo. ¿Esto trae mano? La pregunta quizás sea de quién. Yo me aventuro a decir que de la misma mano que, como Adriana dice, sopla la hoguera cuando salen las fotos de los hijos de Andrés, cuando sale la corrupción de Adán Augusto, cuando empiezan a salir todas estas cosas. Yo creo que es una mano muy parecida, una mano que sabe que no puede gobernar, no puede trascender, si no le pone un alto a todas estas inutilidades que se han hecho y a todo este exceso de corrupción y de control por ciertos grupos que hoy claramente están señalados y claramente sabemos que aunque tienen todo el poder todavía, ya por lo menos están en vías de ser afectados en sus intereses. Ya no les voy a mandar nada. No, se puso mejor cuando Adriana salió del closet y declaró abiertamente que el PRI fue mejor partido que el PAN. Y ya, con eso ya está No, de ganas. jamás Y en que la le vida he gusta. dicho No eso. te extrañe que veas No pongas palabras en mi boca, Tlaxcala ni que una fuera gobernatura usted de en una gran él. mujer como es ella. Después de Calderón, Yo siempre he pensado, allá tendré oportunidad de hablar del PAN que no ha regresado, fíjate. Ahí sí yo quisiera que mi PAN regresara. Puta. No, tú odias a México. Los quiero. Muchas gracias. Yo Gracias, quiero mucho a los quiero. México. Es lo que hay. Pero lo podemos cambiar.